Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de Un Granito de Mostaza Podcast, un espacio diseñado para que personitas como yo que han pasado por un accidente o una enfermedad y que les dejó marcas irreversibles en su cuerpo, vengan a contar su historia y entre todos podamos sembrar un granito de esperanza en aquella persona que lo necesita. Sean todos bienvenidos. Me presento, mi nombre es Lady Trujillo, sobreviviente de quemaduras de segundo y tercer grado, y hoy estoy muy feliz de poder compartirles toda mi historia. Antes de empezar, quiero resaltar que esto es un espacio seguro para quien es entrevistado, por ende no seguimos ni protocolos ni preguntas, sino que quien cuenta su historia está libre de contar hasta donde desee contar, porque recuerden que revivir esos momentos no solamente trae sensaciones físicas, sino también emocionales. Dicho esto, empezamos con el podcast. Comienzo contando mi historia. Todo sucedió alrededor del año 1995. Yo tenía 5 años de edad y en ese tiempo todos los niños estaban en la ola de que querían aprender a cocinar. Entre esos estaba mi hermana mayor, que es 4 años mayor que yo. Ella tenía 9 años en ese entonces. Cuando nosotras comenzamos a aprender a cocinar, hubo un día, el día del accidente, que ella decidió practicar sus dotes artísticos de la cocina en el patio de la casa donde vivíamos. Entonces ella armó una fogata, no solo ella, también yo armamos una fogata con hojas y pudimos encender un poco de la llama de la fogata, pero no era muy grande, no era suficiente para cocinar un alimento. Entonces ella me dijo, ¿por qué no vas y traes el alcohol etílico? El alcohol etílico es aquel con el que se limpian las heridas. Y yo fui a escondidas, por supuesto nadie sabía, todo esto lo estábamos haciendo a escondidas. Yo fui, traje el alcohol etílico y se lo pasé a ella. Ella agarró un poco del alcohol y lo puso en la tapa de la misma botella y lo vertió y luego lo puso en la llama, que en ese momento estaba chiquita porque solamente estaba con un poquito de hojas. Lo vertió y cuando lo vertió salió una llama. Para los que no saben, la llama del alcohol no se puede ver. Salió una llama gigante. Esta llama gigante tocó sus dedos y ella se vio quemándose los dedos y lo que hizo fue botar la tapa. Cuando botó la tapa fue con la mala fortuna que la botó hacia el frente y hacia el frente estaba yo sentada con un vestido de seda y la llama me alcanzó y arropó la mitad de mi cuerpo derecho. En ese momento fue un momento desconcertante para todo el mundo. Yo comencé a gritar, perdí la conciencia, mi hermana entró en ataques epilépticos, ella sufría, cuando fue niña, sufría ataques epilépticos, entró en ataques también, todo el mundo gritaba, nadie entendía qué era lo que estaba pasando. Mis padres salieron de la parte de adentro de la casa, le preguntaban a mi hermana qué pasó, pero nadie respondía. Un momento se llenó de muchos vecinos, de mucha gente, y alguien por allá gritaba, se está quemando, se está quemando. Y mi hermano mayor cogió una toalla, la mojó y me arroparon y así lograron apagar el fuego en mí. Pero mis padres y todo el mundo estaba tan desconcertado que no sabían qué era lo que estaba pasando, que hasta que un vecino gritó y dijo, lleven a su hija al hospital porque su hija se les va a morir si no la llevan al hospital. Y ellos no entendían lo que estaba pasando y el vecino, que recuerdo porque mis padres me dicen, no sabemos ni siquiera qué vecino fue, pero que ese vecino decía, si ustedes no la llevan, la voy a llevar yo, pero tienen que reaccionar porque si no hacen algo, su hija se les va a morir. En ese momento mis padres me alzaron y cuando quitaron la toalla de mí, ahí se dieron cuenta de que algo grave había pasado, de que algo grave me estaba pasando a mí, porque al quitar la toalla se dieron cuenta que la mitad de mi cuerpo estaba literal, la piel estaba achichorranada, como decimos en Colombia, literal estaba quemada y enrojecida, con partes negras. Entonces ellos ahí se dieron cuenta que algo estaba pasando, me subieron a un taxi, ahí yo entré en conciencia. Recuerdo que iba en el taxi y yo iba temblando muchísimo, como con mucho frío, y yo veía como mi piel colgaba por todos lados de mi cuerpo. Cuando llegamos al hospital, yo llegué completamente inconsciente, pero recuerdo que cuando entramos, yo estaba inconsciente, pero hubo un momento donde yo entré en conciencia y solo recuerdo que estaba en una camilla y había muchos gritos, había mucha gente gritando, pero tengo muy agudizadas las voces de mis padres. Yo escuchaba que mi mamá y mi papá gritaban, pero también había mucha gente diciendo cosas y yo solamente recuerdo que yo abrí los ojos y veía mucha luz,
veía la luz del hospital muy fuerte en mis ojos. Y bueno, y ahí entré nuevamente en inconsciencia. Luego me acostaron en un mesón, no era una camilla, era un mesón, me acostaron ahí. Y recuerdo o sea, yo tengo recuerdos cortados de lo que sucedió, pero recuerdo que cuando me pusieron ahí, me pusieron un oxígeno y ese oxígeno me durmió. Cuando yo me desperté de ese trance, de eso que me pusieron, yo creo que lo que me pusieron fue anestesia, me hicieron dormir a propósito porque el dolor era impresionante. Y cuando yo me desperté, fue algo muy bonito y algo que yo guardo con mucho amor en mi cabeza porque fue algo muy hermoso lo que sucedió. Yo estaba inconsciente, pero cuando volví en sí, yo abrí los ojos y recuerdo que al lado mío estaba mi padre y él tenía una mano puesta en mí y la otra mano la tenía puesta de esta manera en su boca y estaba diciendo, orando y pidiéndole a Dios por mí. Estaba diciéndole a Dios que no me llevara, que, que lo llevara a él y que no me llevara a mí, que yo era todavía una niña. Y él estaba orando por mí, fue un momento muy bonito. Y recuerdo que yo lo volteé a ver y le dije, papá, y yo que le digo, papá, y me vengo en un vómito extravagante. Y en ese momento, claro, mi papá estaba muy asustado porque los médicos me daban por muerta. Entonces mi papá otra vez comenzó a ver mucho ruido. Mi papá comenzó a gritar, ayuda, ayuda, ayuda. De repente al lado mío habían como 50 doctores, estoy exagerando, pero habían muchísimos doctores, enfermeras al lado mío. Y, y bueno, ahí volví, yo estaba como que entre inconsciente e inconsciente porque estaba inconsciente porque el dolor era muy fuerte, es un dolor indescriptible, además porque también fui sedada, inducida al sueño. Y la cuestión fue que me acostaron en una camilla nuevamente y me llevaban para algún lado y yo solamente recuerdo que yo abría los ojos y volteaba a mirar y veía por aquí a mi papá, veía a mi mamá, veía a una enfermera, pero recuerdo que la enfermera yo la volteaba a ver y ella me hacía así en la cara. O sea, no sé por qué es la hora que no tengo ni idea por qué me hacía así, no sé si era porque ella no quería que yo cerrara los ojos y me quedara dormida, no tengo ni idea, pero yo solo recuerdo que yo la volteaba a ver y cada vez que yo la volteaba a ver y veía mucha luz brillante, o sea, una luz brillante de hospital, de esa que te hace cerrar los ojos así. Y yo cada vez que yo iba a cerrar los ojos, ella me movía la cara. Y bueno, hasta ahí yo tengo conciencia, yo duré inconsciente un par de días, yo trato de preguntarle a mis papás cuánto tiempo yo duré inconsciente porque pasaron varios días o tengo baches mentales donde no recuerdo qué fue lo que pasó, no, nada, no recuerdo nada. Pero ellos me dicen que yo fui inducida porque mis quemaduras o el accidente más bien que yo tuve fue un accidente muy fuerte y yo era muy pequeña. Yo tenía 5 años y el accidente fue muy fuerte. Entonces los médicos, la probabilidad que les dieron a mis padres de que yo me salvara era muy baja. Ellos le decían la posibilidad de que su hija sobreviva es muy baja y por ende me pusieron en un estado de coma para que yo no sintiera el dolor, supongo yo, no sé, ya esto no lo sé específicamente, porque también traté de averiguar por mi parte con mis padres, pero también entiendo que para ellos fue un momento muy traumático y ellos también tienen recuerdos o vacíos de la memoria. Entonces, ustedes saben que cuando pasa un evento traumático tan fuerte, la cabeza tiende a pararlos, tiende a cortarlos para que no vuelvan a doler. Entonces, por más que yo les pregunto a mis padres cosas de mi accidente, ellos no tienen o no se acuerdan de cosas. Entonces, bueno, supongo que a mí me inducieron el sueño o duré inconsciente un tiempo para que no me doliera tal vez el cuerpo, porque sí recuerdo que en el momento en que yo me desperté en la camilla y me vomité, en ese momento yo sentí demasiado dolor, es un dolor que no lo puedo describir, no, nunca he sentido un dolor así, es un dolor demasiado fuerte, es un dolor, no se puede describir, es un dolor demasiado fuerte, entonces supongo que por eso me inducieron. La cuestión fue que después de eso
llegaron los momentos más difíciles, porque cuando yo vuelvo en conciencia o hasta donde yo me vuelvo a acordar de lo que sucedió, yo abro los ojos y estoy en medio de una sala, medio de una unidad de quemados, y veo niños vendados por todos lados y volteo a mirar mi cuerpo y estoy vendada en toda la parte derecha de mi cuerpo. Toda la parte derecha de mi cuerpo tiene vendas. Y de repente como que no entiendo qué es lo que está pasando y comienzo a llamar a mis padres y no están, y mis papás no están, y estoy en un lugar que no sé dónde es. Soy una niña de 5 años y a eso se le suma de que hay un niño justo enfrente mío que tuvo un accidente de gasolina, se quemó con gasolina y se quemó todo su cuerpo y nada más tenía abiertos sus ojos, y yo le tenía miedo a ese niño porque yo creía que él era una momia. Entonces se le adiciona el miedo que yo sentía por ese niño que estaba ahí, el que no estaban mis padres, el ver mi cuerpo completamente sedado. Fue un momento muy traumático para mí. Y bueno, ahí fue cuando realmente comenzó como todo este desafío emocional, porque además de emocional, también mucho dolor físico, porque recuerdo que las enfermeras me vendaban con gasas y vendas, pero cuando me iban a limpiar las heridas, ellas, bueno, por cierto, este es un tatuaje que me estoy removiendo. Aquí está mi cicatriz debajo de este, y tuve la sesión de remoción y bueno, ahorita está un poquito doloroso. Aquí toda esta parte donde está el tatuaje, toda es mi cicatriz. ¿Y por qué me estoy quitando? Esto es un paréntesis, ¿por qué me estoy quitando las cicatrices? Porque, bueno, ya ahorita más adelante les voy a contar, pero el proceso de sanación, transformación, aceptación que hice por mi cuerpo hizo que yo ya no quiera tener más mi tatuaje, sino lucir mis cicatrices como lo que son. Unas cicatrices que demuestran la resiliencia y el valor tan grande que tengo como persona. Entonces me lo estoy quitando. Pero debajo de ese tatuaje están mis cicatrices. Bueno, y les venía contando. Entonces ellas agarraban de acá la venda y las gasas y de repente, ¡fum!, lo tiraban durísimo, y claro, con la venda y con la gasa se llevaban todo, se llevaban pies, se llevaban todo, y los gritos que yo pegaba del dolor era gritos, o sea, yo solo recuerdo como si me hubiese pasado ayer. Yo pegaba gritos, o sea, y lo mismo en la pierna también, desde la parte de arriba de la cadera, que estaba vendada desde la cadera, también, ¡pum!, lo alaban durísimo y con eso se llevaban todo. Entonces el dolor físico era impresionante. Y tanto fue el dolor físico que yo, solamente pensar de que me iban a limpiar el siguiente día las heridas y que me iban a arrancar la gasa de esa manera, yo comencé, o la habilidad que uno tiene, que tenemos los seres humanos siendo tan chiquita, tener esa habilidad mental de decir, tengo que hacer algo. Entonces yo lo que hacía era que en las noches yo misma cogía y me bajaba toda la venda y la gasa. Yo misma me hacía despacito, despacito, y me la bajaba toda y me la bajaba hasta aquí, y dejaba todo el brazo descubierto, y lo mismo toda la parte de la pierna, porque era lo que más me dolía. Y toda la parte de la pierna también me lo bajaba poquito, 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 y lo dejaba todo en el tobillo. Cuando las enfermeras nos acostaban a dormir y se iban, que ya nos dejaban durmiendo, yo hacía eso todas las noches, y cuando yo medio veía que nos iban a dar medicamentos o que venían a mirarnos, yo volvía y pum, me subía las gasas y las vendas. Entonces al siguiente día, cuando ellas ya me iban a limpiar, ya la venda estaba despegada. Entonces ya cuando me iban a quitarlo, ya no me dolía, porque ya la venda yo me la había despegado a mi manera. Esa es la capacidad de resiliencia que puede tener una persona en un momento de esos, de lo cual yo me siento muy orgullosa. Y bueno, y para eso se le adiciona que el dolor físico, pero también se le adiciona el dolor emocional. Entonces, como les venía diciendo, era una niña chiquita de 5 años que fue desprendida abruptamente de su familia. Yo duré casi 4 meses en el hospital, pero los primeros 2 meses fueron 2 meses en que yo no podía ver a mi familia. Yo veía a mi familia a través de un vidrio, porque en ese tiempo, no sé si solamente esa clínica, pero en ese tiempo no permitían que los familiares y que ninguna persona diferente al personal médico o autorizado entrara a la unidad de quemados, pero a la unidad de quemados
mi pabellón. Mi pabellón era el pabellón de quemados con más gravedad. Entonces no permitían que a mi pabellón entraran personas diferentes a los autorizados porque ellos decían que cualquier bacteria, cualquier cosita que entrara se podía alojar en nuestras cicatrices y podía matarnos, y más aparte que éramos todos niños, entonces no dejaban entrar. Entonces imagínate tú durante 2 meses yo estar viendo a mi mamá, a mi papá y a mi familia a través de un vidrio que yo solamente les hacía desde la parte del vidrio, yo solamente les hacía así y les mandaba besos y ellos me mandaban besos a mí, pero no nos podíamos tocar, no nos podía abrazar, no podía nada. Entonces la parte emocional se vio muy afectada porque fue una niña de 5 años que aparte se deprimió, o sea, aparte tenía depresión porque me veía mi cuerpo, le tenía miedo al niño de al lado, veía niños quemados por todos lados, el trauma de que como me limpiaban las heridas, ver a mi familia por un vidrio y no poder tocarlos, abrazarlos, fue demasiado para esa niña de 5 años que era yo. Bueno, después de todo esto, ya después de los 2 meses ya que comencé yo a recuperarme, ya me dejaron tener contacto con mi familia, pero no me dejaban tener contacto con ellos al mismo tiempo, sino que era uno por uno. Entonces, y no todos, o sea, si la visita era normalmente podía ir en una hora a 10 personas e intercambiar, a mí solamente me podía visitar mi mamá y mi papá y ya. Si alguien me visitaba, tenía que esperar hasta el siguiente día. Era un tema de cuidados que me tenía bastante alto la clínica por el nivel de accidente que tuve y por el nivel de afectación que tuve en mi cuerpo, porque mi cuerpo hacer quemaduras mis accidentes hacer quemaduras de segundo y tercer grado, quiere decir que en mi pierna las quemaduras fueron tan profundas que tomó tendones y bueno, gracias a Dios no tomó el área ósea, no tomó los huesos, pero se alcanzó a tomar tendones, en fin, fue bastante profunda. Entonces debían cuidarme de que no me fuera a pasar algo más, de que no me fuera a contagiar o que me llegara una bacteria y de pronto tenían que apuntarme la pierna. Entonces, bueno, gracias a Dios eso no pasó. Y bueno, ya después de eso, a los 4 meses a mí me dieron de alta, me enviaron a mi casa, yo llegué ya feliz a mi casa, pero pues empezó como toda esta parte emocional, porque yo llegué a mi casa, pero yo no podía jugar, yo no podía salir, yo no podía hacer nada, y así duré casi más de 2 años que yo no podía hacer nada. O sea, una niña de 5 años, ¿qué es lo que quiere hacer? Jugar, pero yo no podía, y no podía era porque no porque no me dejaran, sino que era porque mi cuerpo realmente no me lo impedía. O sea, yo trataba de levantarme a jugar y claro, al poner mi pie en mi pie en el suelo, lo que hacía era que los tendones, como se habían afectado, había como un tirón y eso hacía que o sea, a mí me dolía caminar, me dolía. Entonces tuve que pasar por fisioterapias, bueno, como volver a aprender muchas cosas porque a mí me dolía mucho el caminar, me dolía demasiado el caminar. Entonces el caminar, sostener cosas con mi mano derecha me dolía porque pues tengo toda esta parte de aquí del brazo, que no sé si se vea en cámara, pero bueno, sostener cosas con la mano derecha, aquí se ve una parte, que sostener cosas con esta mano dolía, por lo mismo hubo afectaciones, las del brazo fueron de segundo grado, pero, pero era igual, me dolía. Entonces así duré mucho tiempo. Entonces el trauma de no poder, de ver a mis hermanos que podían jugar, saltar, mientras yo los veía sentada en una silla sin poder hacerlo. Y también a eso se le adicionó que yo comencé a hacer conciencia de lo que me estaba pasando. En su momento yo como que no era tan consciente porque era una niña, pero después como que comencé a darme cuenta de lo que me estaba sucediendo. Entonces cada vez que mi mamá me iba a hacer limpieza de mis heridas, yo las volteaba a ver y yo misma me estremecía de verme a mí misma. O sea, yo misma me volteaba a mirar mi pierna porque especialmente mi pierna fue la más afectada y yo me volteaba a ver mi pierna y era como, uy,
como a mí misma me daba cosita de mí misma, de verme de esa manera. Entonces, y así, y esa sensación de que, uy, ¿qué pasó ahí? Duró por muchos años. Ese rechazo duró por muchos años. Y bueno, así ya después de pasado como 2 años, ya cuando tenía 7 años y estaba ya completamente mis heridas sanadas, comencé a ser una niña normal, yo sin mucho problema por mis cicatrices, no me importaban en realidad, porque era una niña y uno de niño no le importa es solamente jugar y nada más. Pero con el tiempo, cuando fui creciendo, comenzaron a salir realmente ya los traumas del accidente. ¿Por qué? Porque entonces yo comencé a darme cuenta, ya cuando comenzó la adolescencia, comencé a darme cuenta de que los niños y las niñas se gustaban y entonces que yo no le gustaba mucho a los niños porque los niños me veían diferente, nunca me rechazaron, eso sí, no, yo puedo decirlo, yo nunca sentí como que alguien me mirara y me hiciera como el rechazo en ese momento. Después de adulta lo experimenté, pero lo experimenté, ya les cuento por qué. Pero bueno, en ese momento pues yo comencé a darme cuenta de que, pero yo no le gustaba a los niños y no era porque me rechazaran, sino porque seguramente me veían diferente. Bueno, y entonces fue en esta edad donde ya comencé yo a cubrir mis cicatrices, me colocaba buzos largos, pantalones largos, no permitía que la gente me viera, así estuviera en clima cálido, no importara dónde yo estuviera, siempre escondía mis cicatrices y me autorrechazaba, no me podía ver en el espejo porque odiaba lo que veía, no me gustaban mis cicatrices, no me gustaba cómo me veía, me sentía fea, deprimida todo el tiempo, de mal genio contra la vida, porque siempre juzgaba y decía por qué las demás personas son hermosas y por qué yo no, yo por qué me veo así, por qué me pasó a esto, yo no elegí. Y bueno, en fin, mucho conflicto personal siempre sucedió a raíz de mi accidente, hasta que alrededor de los 20 años ya comencé a tener más dificultades al relacionarme con la pareja o con el sexo opuesto, porque pues ya no solamente ya se activó la parte sexual, entonces ya esto se vio afectado porque yo buscaba las miles y todas las poses posibles para que la persona no pudiera evidenciar mis cicatrices. Y bueno, eso me trajo mucha frustración, me trajo apegos innecesarios a las personas. Bueno, esto me condujo a un abismo de depresión, de autorrechazo muy grande. Pero con el tiempo comencé a trabajar, tanto que ahora puedo ver mi cuerpo con respeto, puedo ver mis cicatrices y decir, wow, gracias a esto puedo hoy llevarle a todo el mundo un mensaje de esperanza de que se puede salir de la oscuridad, pero se sale de ahí cuando ponemos nosotros amor, ponemos nosotros dedicación, ponemos nosotros sanación, porque recuerden que nada sucede por algo y si Dios nos envía una prueba o nos envía esto, un accidente como el que me pasó a mí, es porque Él confía en nosotros y sabe que podemos superarlo. De lo contrario, no nos hubiese entregado algo tan grande como lo que me sucedió a mí. Entonces, cuando yo entendí todo esto y entendí el propósito de mis cicatrices, mi vida cambió completamente. Y ahora, pues bueno, estoy aquí enfrente de ustedes. Entonces, esta fue toda mi historia. Yo lo que quiero con mi historia es poder ser un motivo de inspiración para ustedes, porque gracias a mi accidente y gracias a que aprendí a ver lo que sucedió, a conectarme con ese momento, pude hacer las paces con todo lo que sucedió, aprender y entender qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, para qué sucedió. Y hoy a través de mis cicatrices decir, wow, ahora entiendo el propósito de mis cicatrices y yo ahora veo mi cuerpo y lo amo y lo respeto tanto que ya no me importa mostrarlo y lo muestro al mundo entero y quien no lo quiera ver, pues ahí está la puerta, quien no quiera que se sienta intimidado al ver las grandezas de mis cicatrices, está bien, no es mi problema, el problema de la persona, porque mis cicatrices muestran eso, la grandeza que hay en mí, la grandeza de resiliencia, de caí tan chiquita en un bache que casi muero, de que casi pierdo mi vida, pero que reviví literal de las cenizas y aquí estoy frente a esta cámara diciendo sí se puede, no porque tengas una enfermedad, no porque tengas
porque hayas tenido un accidente, porque tengas marcas irreversibles, no sé por cuál situación estés pasando, tal vez tuviste una enfermedad y perdiste alguna parte de tu cuerpo, no sé qué esté pasando en este momento en tu vida, pero te quiero decir que eso que te está pasando tiene un propósito profundo y divino en tu vida, y cuando aprendas a reconocer ese propósito, tu vida se transforma. Eso fue lo que yo entendí cuando empecé a sanar, y cuando me refiero a sanar es que te sientes contigo, con el todo, con el amor eterno y divino, y encuentres el para qué sucedió esto. Y cuando aprendas a verte y mirar tus cicatrices, mirar tu cuerpo y decir, wow, qué lindo lo que me sucedió, porque gracias a esto ahora soy esto, gracias a esto aprendí esto, gracias a esto soy esto. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Yo veo mis cicatrices y digo, yo ahora veo a las personas por quienes son. Yo puedo ver el alma de las personas porque yo no veo un cuerpo. Yo veo los cuerpos, obviamente, y digo, oh, qué lindo cuerpo tiene, pero veo más allá del cuerpo, veo su alma. Y eso me enseñó mis cicatrices, mi accidente. Mi accidente me enseñó a no basarme en lo físico de una persona, sino a ver lo que ella tiene por dentro. Y con esto no estoy queriendo decir es que no, es que el cuerpo no es importante, no hay que cuidarlo, porque no es así. El cuerpo merece tanto respeto como tus emociones, como tu mente, como la conexión con lo eterno y lo divino. También merece respeto y también merece ser cuidado. Pero a mí, mi accidente me enseñó a que hay algo más allá del cuerpo. Eso de que cuando tú vas y cruzas la calle y de repente te encuentras con una persona que te parece despampanante, que tú dices, qué mujer o qué hombre tan hermoso. Y yo digo, wow, ¿cómo será por dentro? Qué lindo se ve, pero vamos a ver qué por dentro. Entonces, porque mi accidente me llevó a ver a las personas más profundamente, a entenderlas más profundamente. Mi accidente me ha enseñado a que somos más que una envoltura. Y entonces, cuando aprendí esto, mi vida se transformó y por eso quise empezar este primer episodio del podcast contando mi historia, porque a partir de esta historia yo he logrado contactar o conectar con muchas personas que como yo han pasado por muchas dificultades y también han trascendido y también han dicho, ¿sabes qué, Lady? Tienes razón. Este accidente, esta enfermedad que me sucedió, trajo este propósito y no lo podía ver y ahora lo veo gracias a tu historia. Entonces, qué más bonito que poder contar una historia que tú que me estás escuchando también te sientes y digas, ok, sí, de que se te siembre un granito chiquitico de mostaza de esperanza donde tú digas, ok, por lo menos digas, ¿esto para qué me sucedió? Porque cuando nos comenzamos a cuestionar, las respuestas comienzan a llegar, porque Dios no se queda con nada y Él siempre nos explica a su manera lo que nos está dando para que nosotros podamos entender y seguirlo. Pero para eso tenemos que tener nuestros oídos, nuestros ojos y todos nuestros sentidos bien abiertos para entender y escuchar lo que Él nos está diciendo a través de nuestras experiencias. Entonces espero que con este primer podcast, con este primer episodio, tú te lleves un pedacito de mi historia para que entiendas de que no estás solo o sola, que sí se puede, que más allá de lo que te está sucediendo, hay una esperanza y hay un propósito divino para ti. Nada sucede por casualidad, nada, nada. Incluso las enfermedades, incluso lo que casi te quita la vida, como me ocurrió a mí, tiene un propósito y cuando aprendemos a levantarnos de eso y encontrarle sentido a lo que nos está sucediendo, podemos encontrar una unión perfecta con nuestro propósito de vida. Era todo lo que yo hoy quería compartirles en este podcast. Recuerden que el 17 de mayo tenemos un invitado especial en nuestro segundo podcast. Es una historia que cuando me la contó me conmovió muchísimo. Así que dije, quiero que estés en mi podcast. Esa historia va a estar hermosa también. Tiene una fuerza y una resiliencia este invitado que ustedes van a amar. Así que no se lo pierdan el 17 de mayo. Agéndense porque el podcast va a estar en todas nuestras plataformas para que vayan y lo escuchen. Por ahora, gracias por estar aquí, gracias por dejarte
sembrar ese granito de mostaza de esperanza en tu vida. Sigue adelante, si se puede, confía en Dios y sobre todo confía en ti. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.